Bienvenidos a nuestra reunión nocturna en Oberón. ¿Desde qué ciudad nos están acompañando y qué hora es por allá? Déjenlo en los comentarios y prepárense, porque las historias de terror que vamos a escuchar hoy los harán cuestionar cada sombra en su habitación. Mi nombre es Paulo, y hasta el 2023 nunca había puesto un pie en la iglesia de la Purísima, en el centro de Monterrey. Crecí escuchando historias sobre el incidente de 2008, pero mi madre, devota hasta el final de su vida, siempre me prohibió hablar de eso. Las cosas del demonio no merecen nuestra lengua, decía ella. Pero después de que murió, encontré una carta escondida en su Biblia, atada con un hilo negro y manchada con algo que olía a azufre. Su caligrafía temblaba. Paulo, si estás leyendo esto, es porque finalmente entendí. Él está aquí. No vuelvas a esa iglesia. Fue la carta la que me trajo de vuelta. Llegué a Monterrey en un domingo sofocante. El cielo gris de contaminación pegajoso sobre la piel. La iglesia, aún imponente con sus torres de piedra oscura, parecía un dedo señalando al infierno. Las calles alrededor estaban vacías, a pesar de ser mediodía. Ni turistas, ni vendedores. Solo el silencio y un calor que hacía arder la garganta. Entré. El interior estaba helado, un contraste que hizo que mis huesos temblaran. Recordé las fotos antiguas que mi madre guardaba, el padre Enrique, sonriente, sosteniendo una hostia dorada. Ahora, su imagen estaba cubierta con un paño negro en el mural de memorias de la iglesia. Le pregunté a un conserje recargado en la puerta si podía ver los registros de la misa de 2008. Se rió, mostrando dientes ausentes. Nadie toca eso. Mejor lárguese, joven. Pero yo no iba a rendirme. Por la noche, forcé la cerradura de la sala de archivos, detrás del altar. El olor a humedad era tan denso que tuve que amarrarme un pañuelo en la cara. Carpetas llenas de polvo, fotos de feligreses con los rostros tachados. Y entonces lo encontré. Un diario del padre Enrique, con páginas arrancadas, excepto una. La caligrafía era frenética, casi ilegible. Me dicen que es un sueño, pero lo veo todas las noches. Lucifer no viene de abajo, ya está aquí. Habla a través de las paredes. Una corriente de aire apagó mi linterna. Cuando la encendí de nuevo, vi en las paredes de la sala, antes limpias, decenas de símbolos rayados con carbón, como si hubieran sido hechos con uñas gigantescas. Eran círculos partidos por la mitad, cruces invertidas y palabras en algo que parecía latín, pero incorrecto. Veni, Domine Inferni, se repetía. Escuché pasos arrastrándose en el pasillo. Apagué la linterna y me pegué a la pared, pero algo me tocó. Una mano fría, huesuda, me agarró del hombro por detrás. Cuando me giré, no había nadie. Solo el olor a quemado y una voz susurrando, tan cerca que parecía venir desde dentro de mi cabeza. Abriste la puerta, Paulo. Corrí hacia afuera, pero los portones de la iglesia estaban cerrados, y en lo alto de la torre, una silueta observaba. No me equivoqué. Eran dos puntos negros, como ojos, brillando en la oscuridad. No dormí esa noche. Regresé al departamento rentado en la Colonia Centro, a unas cuadras de la iglesia, y cerré todas las cortinas. Aún así, sentía que algo me observaba. El aire acondicionado descompuesto rechinaba como un suspiro ronco, y el olor a azufre, igual al de la carta de mi madre, impregnó el lugar. Intenté racionalizarlo, quizá era una fuga de gas, o mi mente cansada. Pero cuando abrí la ventana para ventilar, vi en la pared exterior del edificio, justo debajo de mi cuarto, 3 marcas trazadas con carbón, círculos partidos, iguales a los de la sala de archivos. Al día siguiente, decidí volver a la iglesia. Necesitaba respuestas. La ciudad parecía normal, coches tocando el claxon, trabajadores apurados, pero al acercarme a la Plaza Zaragoza, donde se alzaba la Purísima, todo volvió a quedar en silencio. Esta vez, había feligreses en la misa de las 9 de la mañana,
Entré discretamente fingiendo rezar. El sacerdote actual era joven, de voz suave, y nada en su sermón parecía fuera de lo común, hasta que levantó la hostia para consagrarla. La luz del vitral detrás de él se distorsionó. Por un segundo, su rostro pareció deslizarse hacia abajo, como cera derritiéndose, y sus ojos se oscurecieron, no completamente negros, sino como si el iris se hubiera expandido hasta casi devorar lo blanco. Parpadeó, y todo volvió a la normalidad. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor. Nadie más reaccionó. Una señora a mi lado murmuraba Ave Marías, absorta. Salí antes de la comunión, con las piernas temblorosas. De regreso, me detuve en una tienda de conveniencia para comprar agua. El dependiente, un joven con un tatuaje de cruz en el cuello, fijó la vista en mi mano temblorosa al tomar el dinero. «Tenga cuidado con lo que anda tocando», dijo en voz baja. Cuando le pregunté qué quería decir, se dio la vuelta y desapareció en la bodega. Por la tarde, descubrí nuevas marcas en mi cuerpo. Al bañarme, vi en mi hombro izquierdo, el mismo que la mano invisible había tocado en la iglesia, una quemadura morada, del tamaño de una moneda. No dolía, pero la piel alrededor estaba fría, casi helada. Llamé a un médico conocido, quien sugirió que era una reacción alérgica. «Evite el estrés», me dijo. No le conté sobre los símbolos, las voces o el sacerdote. Esa noche, decidí investigar los símbolos del diario. En foros oscuros, descubrí que los círculos partidos se usaban en rituales antiguos de Monterrey para abrir portales. No creía en esas cosas, pero una foto me revolvió el estómago. Una pintura del siglo XVIII, encontrada en una hacienda abandonada en Santiago, mostraba una figura alta y sin rostro al lado de un símbolo idéntico. La leyenda decía, representación de Lucifer como el señor de las brechas. Antes de apagar la computadora, escuché golpes en la ventana. Era un cuervo. No, dos, posados en el alféizar picoteando el vidrio. Uno de ellos tenía algo atrapado en el pico. Cuando me acerqué, lo soltó y voló. Era una medalla de San Benito, completamente retorcida, como si la hubieran derretido. En el reverso, una inscripción: quien busca respuestas, encuentra más que preguntas. Fui a la cocina a prepararme un té, tratando de calmarme. Al tomar la tetera, vi mi reflejo en la ventana. Y detrás de mí, flotando en el pasillo oscuro, una silueta alargada, sin rostro, con brazos demasiado delgados para ser humanos. Cuando me giré, solo había sombras. Pero en el suelo, arrastrándose en dirección a mi habitación, había algo húmedo y brillante. Olfateé. Azufre. A la mañana siguiente, fui al Archivo Histórico de Monterrey. La quemadura en mi hombro se había extendido, formando una mancha morada que subía por mi cuello. Llevaba un suéter de cuello alto para ocultarla, pero la piel seguía helada, como si algo estuviera absorbiendo el calor de mi cuerpo. La empleada del archivo, una señora de gafas gruesas, no ocultó su incomodidad cuando mencioné la iglesia de la Purísima. «Ese lugar tiene una historia complicada», murmuró, entregándome una carpeta con documentos del siglo XIX. Entre registros de misas y reformas, un informe llamó mi atención. En 1893, un grupo de feligreses fue encontrado muerto dentro de la iglesia. Los cuerpos presentaban marcas de combustión espontánea, pero ningún mueble fue dañado por el fuego, decía el texto. La causa de la muerte fue registrada como asfixia por causas desconocidas. Al final de la carpeta había una foto descolorida. Mostraba el mismo símbolo de los círculos partidos, grabado en el suelo de piedra de la cripta de la iglesia. La leyenda, sello de contención, removido en 1901 tras incidentes en la sacristía. Pregunté a la empleada sobre la cripta. Empalideció. Está cerrada desde los años 50. Dicen que un sacerdote intentó hacer un exorcismo ahí abajo y... Se interrumpió, mirando por encima de mi hombro. Me giré. Un hombre alto, de traje gris, nos observaba desde lejos. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió.
una expresión demasiado amplia para un rostro humano, y salió caminando con pasos lentos, arrastrados. Por la tarde, decidí ir a Santiago, donde se había encontrado la pintura del Señor de las Brechas. La hacienda abandonada ya no existía, pero en su lugar había un asilo desactivado, parcialmente quemado. Un guardia de seguridad me dijo, mientras yo grababa con el celular, esto se incendió en 2007, 2 días antes del incidente en la iglesia, ¿sabía? Coincidencia del carajo. Dentro del asilo, entre escombros carbonizados, encontré grafitis en las paredes. Frases en español arcaico. Lucifer no es un rey, es un agujero, y las brechas son puertas, y se están abriendo. En el suelo, cerca de una ventana rota, vi huellas. No eran humanas. Parecían pezuñas de cabra, pero más grandes, lo suficientemente profundas como para hundirse en el concreto. Al regresar al coche, noté que la radio se encendió sola. Una voz susurraba, «Estás ayudando, Paulo. Él te lo agradece». Apagué la radio, pero el susurro continuó, ahora desde el asiento trasero. Él siempre ha estado aquí, en las grietas, en las brechas. Cuando llegué al apartamento, había un sobre debajo de la puerta. Dentro, una fotocopia de un informe médico de 2008. Era del padre Enrique. El paciente presenta quemaduras de 3er grado en la región de la espalda, patrón consistente con exposición prolongada a temperaturas extremadamente bajas. Y al final, una anotación a mano. ¿Dónde está el infierno cuando él viene a nosotros? Esa noche soñé con la silueta alargada. Estaba en la esquina de mi cuarto, sus brazos delgados tocando la pared. Donde sus dedos rozaban la pintura, aparecían grietas negras, y de ellas goteaba una sustancia espesa, como alquitrán. La voz en el sueño era la de mi madre. Él entra por las brechas que abrimos, hijo. Y tú has abierto muchas. Desperté con la quemadura en el hombro sangrando, y en la pared frente a mi cama, dibujado con la sustancia negra, había un único símbolo, un círculo con una cruz dentro. La sangre se secó, pero el símbolo en la pared no desaparecía. Lo froté con alcohol, cloro, incluso con lija. Nada. Parecía haber sido quemado en la pintura. Decidí volver a la iglesia una última vez. Si había respuestas, estarían en la cripta. La entrada a las catacumbas estaba detrás del altar, bloqueada por una reja oxidada. El candado estaba cubierto de telarañas, pero alguien lo había abierto recientemente. Las marcas de un alicate aún eran visibles. Descendí los escalones de piedra, cada paso resonando como un martillo. El aire era denso, impregnado de un moho ácido que hacía lagrimear los ojos. La cripta era un laberinto de nichos funerarios, algunos con ataúdes hinchados por el tiempo. Usé la linterna del celular para iluminar las paredes. Y entonces lo vi. Entre las tumbas del siglo XIX, nombres tallados con un cuchillo. María González, 1893. Padre Alfonso, 1901. Enrique, 2008. Todos ligados al incidente de la iglesia. Al fondo de la cripta, una puerta de madera podrida estaba entreabierta. La empujé, y lo que vi me hizo ahogar un grito. La sala era redonda, con el techo bajo. En el centro, una mesa de piedra negra, manchada con sustancias oscuras. En las paredes, decenas de símbolos idénticos a los que ya había encontrado, pero estos parecían haber sido grabados con uñas humanas. Había fotografías antiguas clavadas, feligreses de la iglesia, sacerdotes, incluso niños, rostros tachados con cruces invertidas. Lo peor estaba en el suelo. 3 cuerpos momificados, vestidos con trajes religiosos del siglo pasado, estaban dispuestos en triángulo. Cada uno sostenía un objeto, un cáliz lleno de sangre reseca, un cuchillo oxidado y un libro abierto. Me acerqué al libro. Era un misal, pero las páginas habían sido sustituidas por hojas escritas a mano. La caligrafía era del padre Enrique. La congregación no entiende. Le servimos para contenerlo. El ritual mantiene cerradas las brechas. Ofrecemos lo que él pide.
carne, miedo, silencio. Pero en 2008, fallé. Él me usó. Ahora sé que Lucifer no es un ser, es un hambre. Y se está alimentando de nosotros. Una de las momias tenía el rostro vuelto hacia mí. Sus labios estaban cosidos con hilo de cobre, y los ojos, removidos. En lugar de las órbitas, alguien había colocado piedras negras, lisas como vidrio. Al tocarlas, sentí una descarga helada subir por mi brazo. La linterna del celular parpadeó, y por un instante, vi reflejado en la piedra una sombra detrás de mí, alta, delgada, con dedos largos como garras. Corrí hacia la escalera, pero la puerta de la cripta estaba cerrada. Oí voces susurrando en latín distorsionado, provenientes de todos lados. «Libéranos a malo, libéranos a malo». La mesa de piedra comenzó a vibrar, y el cáliz de sangre se desintegró en polvo. Fue cuando escuché: Lucifer no habita el infierno, habita el silencio de aquellos que saben. Logré forzar la puerta y subí las escaleras, pero al salir de la iglesia, vi que mi mano derecha estaba cubierta por una película negra, como aceite, pegándose a la piel. En el camino de regreso, los pasajeros del autobús se apartaron de mí. Un niño lloró al verme. Ese día, investigando en el apartamento, descubrí el significado de las piedras en las órbitas de la momia. En rituales satánicos del norte de México, llamados trabajos del silencio, se usan piedras negras para cegar a los testigos. Dicen que quien las toca empieza a ver lo que no debería existir. Antes de dormir, lavé la mano repetidas veces, pero la película no salía. En la madrugada me desperté con la sensación de algo escurriéndose por mi brazo. Era la sustancia negra, saliendo de los poros. En el espejo, vi que mis ojos estaban volviéndose opacos, como si una niebla oscura los cubriera. Y entonces, la voz volvió, esta vez, clara, como si alguien estuviera acostado a mi lado en la oscuridad. «Ya eres parte de la congregación, Paulo. Tu madre lo sabía, por eso guardó silencio. Pero tú vas a ayudar a abrir la última brecha». La película negra cubría ahora la mitad de mi rostro, y mis ojos eran solo sombras. Los médicos del hospital de la colonia Doctores no supieron explicar. Hicieron exámenes, hablaron de necrosis química y me internaron. Pero esa noche, ellos llegaron. 3 hombres de traje gris, iguales a los del archivo, entraron en mi cuarto sin hacer ruido. Uno de ellos sostenía un crucifijo invertido, de metal oscuro. No resistí, ni pude. Mi cuerpo parecía pertenecer a otro. Me cargaron hasta un auto negro y me llevaron de vuelta a la iglesia de la Purísima. Personas comunes, madres, ancianos, jóvenes, todos con la cabeza baja, formando un círculo alrededor del altar. En el centro, se movían sombras indistintas, y un frío absoluto emanaba de allí. El hombre de traje me arrastró hasta el frente. «Vas a cerrar el ciclo», dijo. En 2008, el padre Enrique intentó sellar la brecha con su cuerpo, pero falló. Tu madre sabía demasiado, por eso la carta, por eso el miedo. Pero tú ya estás contaminado. Es el sacrificio perfecto. Me tiraron al suelo, cerca de la grieta. La oscuridad dentro de ella pulsaba, y por primera vez, escuché a Lucifer. No era una voz, era un vacío. La sensación de ser devorado por algo infinitamente hambriento. Los fieles empezaron a cantar en latín distorsionado. Un niño, no mayor de 10 años, se acercó con un cuchillo. Sus ojos estaban cubiertos por una niebla lechosa. Cortó mi palma y dejó que la sangre oscura cayera en la grieta. La fisura se expandió, y de ella salieron manos, cientos de ellas esqueléticas, tirando de mi cuerpo hacia el vacío. Luché, pero la película negra me paralizaba. Recordé la carta de mi madre. No vuelvas a esa iglesia. Ella no intentaba protegerme de Lucifer, estaba intentando protegerlo a él de mí, de lo que me convertiría. Lo último que vi fue el rostro del padre Enrique. No el de la foto, sino el de la noche en 2008. Ojos negros, boca retorcida. Susurró mientras las manos me arrastraban. El infierno no es un lugar, Paulo.
Es un deseo, y siempre desean más. Cuando desperté estaba en el suelo de la iglesia, solo. El sol entraba por los vitrales. Mi cuerpo estaba limpio, sin rastro de la película ni de la quemadura. Por un instante, pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que traté de salir. Las puertas estaban abiertas, pero cada paso que daba hacia la calle me hacía sangrar por la nariz y los oídos. Una pareja que pasaba me miró horrorizada. «Señor, usted está sangrando», gritó la mujer. Miré mi reflejo en la vitrina de una tienda. La mitad de mi rostro estaba normal, la otra mitad era una masa negra e informe, escurriéndose como alquitrán. Ahora, escribo esto en el celular, sentado en los escalones de la iglesia. Están llegando de nuevo, los hombres de traje, los fieles, el niño con el cuchillo. Voy a terminar aquí. Si alguien encuentra este relato, recuerde, Lucifer sabe dónde encontrar a sus súbditos. Mi nombre es Enzo, y trabajo como auxiliar administrativo en una oficina gris y sin vida en la avenida Gómez Morín. Todos los días, después del expediente, paro en el mismo puesto de tacos cerca del Metro San Pedro. Es una rutina que nunca cambia. Caminar entre edificios de vidrio ahumado, escuchar el ruido de los autobuses diésel y sentir el olor a aceite quemado de las food trucks. Monterrey es así, una ciudad que se mueve rápido, pero parece engullir a cualquiera que se detenga a respirar. Fue una de esas noches calurosas de octubre, mientras esperaba mi taco de pastor, que lo vi por primera vez. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro e impecable, como si el calor de 35 metros no lo afectara. Sus ojos eran lo que más llamaba la atención, completamente negros, sin blanco, sin brillo. Estaba parado al otro lado de la calle, mirando fijamente a un grupo de jóvenes que reían frente a una tienda de conveniencia. No moví un músculo. Algo en esa mirada me hizo congelarme. No era humano, pero tampoco era amenazante. Era vacío, como si solo estuviera analizando algo. La semana siguiente, lo vi de nuevo. Esta vez, en la estación Cuauhtémoc, mientras esperaba el metro. Estaba sentado en un banco alejado, con las manos apoyadas sobre un periódico abierto. Sus dedos eran demasiado largos, las uñas cortas pero sucias de algo oscuro. Esta vez, me di cuenta de que nadie más parecía notarlo. La gente pasaba, chocaba contra sus piernas estiradas, pero nadie se giraba, nadie se quejaba. Fue don Raúl, el dueño del puesto de tacos, quien me contó sobre los rumores. Mientras cortaba cebollas con un cuchillo desafilado, murmuró sin mirarme: «Cuidado con el hombre de ojos negros». Le pregunté si él también lo había visto. Don Raúl dudó. Luego subió la manga de su camisa. En su antebrazo, una marca circular, como una quemadura antigua, destacaba, con símbolos que recordaban letras deformadas. Hice un pacto con él hace 10 años. Prometió prosperidad para mi negocio, y la trajo. Hasta que mi esposa y mis 2 hijos murieron en un accidente en la carretera 85. El camión volcó solo, dijeron. Esa noche, volví a casa más temprano. Pasé por delante de un edificio abandonado cerca del río Santa Catarina, y allí estaba él nuevamente, parado bajo un poste de luz roto, sus ojos negros, reflejando un vacío. Esta vez, sonrió. No corrí, no grité, pero sentí, por primera vez, que algo en esa ciudad vibrante y ruidosa estaba mal, y que ya había llamado demasiada atención. En los días siguientes, comencé a ver al hombre de traje en todas partes. En la fila del banco, estaba detrás de mí, respirando hondo y lento, como si estuviera oliendo el aire a mi alrededor. En el elevador del trabajo, sentí un frío repentino, y cuando me giré, allí estaba, apoyado en una esquina, sus ojos negros fijos en mi reflejo en el espejo. Pero cuando se abrió la puerta, salí apresuradamente. Empecé a cuestionar mi cordura. ¿Sería estrés? ¿Insomnio? Hasta que una noche,
volviendo a casa después de una happy hour con compañeros de la oficina, decidí tomar un atajo por un callejón oscuro cerca del Paseo San Agustín. Fue entonces cuando apareció frente a mí, bloqueando la salida. Esta vez, no era una aparición pasajera. Estaba allí, sólido, real. Su traje parecía más viejo de lo que recordaba, manchado en algunas partes, como si hubiera estado guardado por décadas. Sus labios se movieron. Salió un susurro helado que parecía venir directo a mi cabeza. Enzo Pérez. Estás cansado, ¿verdad? No era una pregunta. Era una afirmación, y tenía razón. Cansado de vivir en el mismo apartamento diminuto. Cansado de ver a mis compañeros ascender en la carrera mientras yo me quedaba estancado. Cansado de sentir que Monterrey me estaba tragando sin dejar rastro. Él extendió la mano, y en ella había un pedazo de papel amarillento, doblado varias veces. Cuando mis dedos lo tocaron, un dolor agudo quemó mi piel, como si algo vivo se estuviera moviendo bajo el papel. Firma, y todo lo que desees será tuyo. No había bolígrafo, no había palabras escritas en el papel, pero sabía lo que él quería. Retrocedí, tirando el papel al suelo. El hombre no se movió, pero su sonrisa se amplió, revelando dientes blancos y perfectos, demasiado perfectos. Vas a cambiar de opinión. Me distraje, y él ya se había retirado. Al día siguiente, en el trabajo, mi jefe me llamó a una reunión inesperada. Uno de los gerentes había renunciado, y yo era el siguiente en la línea de promoción. Era el puesto que siempre quise. Pero cuando miré por la ventana de la oficina, allí estaba él, de pie en la acera, mirando hacia arriba. Él sabía algo que yo no tenía idea. La promoción llegó, pero con ella vino algo extraño. Mi nueva oficina tenía una vista amplia de la ciudad, pero también de él. Todas las mañanas, lo veía parado frente al edificio, inmóvil, como si esperara. Nunca se acercaba, nunca saludaba, solo me observaba. Yo fingía no notar, pero el peso de esos ojos negros me seguía incluso en mis sueños. Entonces comenzaron las pesadillas. Todas las noches, me despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada, con la sensación de que alguien había susurrado mi nombre en la oscuridad. En la habitación, el aire se volvía pesado, como si estuviera lleno de hollín. En la tercera noche, decidí grabar mi sueño con el celular. El video mostraba que dormía pacíficamente, hasta que minutos antes de las 3, algo se arrastraba debajo de mi cama. Una sombra alargada subía por la sábana y se inclinaba sobre mi pecho. No me despertaba, pero mi respiración se aceleraba, ahogada. Y entonces, en el momento exacto en que el reloj marcaba las 3:33, una voz distorsionada susurraba en el audio: «El primer espejo está roto». A la mañana siguiente, encontré un pequeño pedazo de vidrio bajo mi almohada. Busqué frenéticamente sobre pactos, símbolos, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo. En un foro oscuro, un usuario de México mencionó algo llamado el ritual de los 7 espejos, un acuerdo donde el interesado debe romper 7 espejos en 7 noches, cada uno representando un pedazo de su propia alma. En el 7º día, el contratante ganaría poder, pero perdería su reflejo para siempre. ¿Eso era lo que él quería? Esa noche, decidí no dormir. Me quedé despierto, con todas las luces encendidas, sosteniendo un crucifijo que había tomado de la iglesia de San José. Pero a las 3:17, todas las lámparas parpadearon y se fundieron al mismo tiempo. La habitación quedó sumida en la oscuridad, y entonces, tic-tac, el sonido venía del pasillo. Algo arrastraba los pies lentamente hacia mi habitación. La perilla de la puerta empezó a girar, pero no se abría. Era como si quien estuviera del otro lado no supiera cómo funcionaba una puerta. Respiré hondo y miré al suelo. Bajo la rendija, una sombra se alargaba, extendiéndose contra la madera. Eran manos encorvadas y negras como el carbón. El segundo espejo está roto.
La voz ahora venía desde dentro de mi armario. Cuando me giré, la puerta del ropero estaba entreabierta, y dentro, colgado entre mi ropa, había un viejo espejo ovalado, el mismo que mi abuela tenía en su casa en Saltillo. Estaba rajado a la mitad, y en el reflejo, en lugar de mi rostro, solo había un vacío profundo y oscuro, como una mancha. El descubrimiento llegó de una manera que no esperaba. Después de esa noche, el segundo espejo desapareció de mi armario, pero dejó un rastro, un polvo oscuro y fino, como ceniza, esparcido por el suelo de la habitación. Al tocarlo, sentí una quemadura instantánea, y cuando me lavé las manos, el agua corrió roja, como si mi piel hubiera sangrado sin una herida visible. Fue entonces cuando recordé algo. Había un lugar en Monterrey donde se hablaba de estas cosas, un mercado antiguo, escondido en los alrededores del barrio antiguo, donde vendedores de hierbas, velas y limpiezas espirituales hacían negocios discretos. Decidí ir hasta allí. El lugar olía a incienso y a humedad. Puestos apretados exhibían cristales, amuletos y figuras protectoras, pero uno en particular llamó mi atención. Una tienda oscura, con cortinas negras y un letrero descolorido, remedios y resguardos. Dentro, una mujer anciana, vestida de negro, me observó con ojos que parecían ver más de lo que debían. Sin que dijera una palabra, señaló mi mano, donde la marca del polvo aún ardía. «Tocaste la ceniza de los espejos», dijo, como si ya lo supiera. No me dejó hablar. Se giró y tomó un libro encuadernado en cuero, tan viejo que las páginas parecían a punto de desmoronarse. Lo abrió en un pasaje que mostraba un dibujo grotesco, un hombre de traje sosteniendo un espejo rajado, mientras figuras distorsionadas eran arrastradas dentro del cristal. Hace mucho tiempo, un hombre hizo un pacto para nunca envejecer, nunca morir. Pero el precio fue alto. No puede crear nada por sí mismo, solo puede intercambiar. Roba vidas, suerte, salud de unos, y se las entrega a otros. Los espejos son portales. Cada uno que rompe maldice a alguien para bendecir a otro. Mi garganta se secó. ¿Cómo elige? La mujer cerró el libro lentamente. Él ofrece el pacto. Quien acepta, entrega su propio reflejo, y cuando se rompe el séptimo espejo, el alma le pertenece. Pero no es solo eso. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Por cada persona que prospera con la maldición, otra muere. Un accidente, una enfermedad repentina, algo que parezca natural. Entonces recordé al comerciante, don Raúl, y a su familia. Recordé mi ascenso, y de repente todo tuvo sentido. Esa noche, al volver a casa, pasé frente a una tienda de muebles y vi mi reflejo en el vidrio del escaparate. Pero algo estaba mal. Parpadeé, pero mi reflejo no. Solo me miraba y sonreía. No había dormido en 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía los espejos. 6 ya estaban rotos. Los encontraba en lugares imposibles. En mi desayuno, en el asiento del coche, incluso en el baño del trabajo, manchados con una sustancia oscura que olía a carne quemada. Pero el séptimo espejo me encontró primero. Estaba en mi apartamento, tratando de mantenerme despierto con café y pastillas, cuando la luz se fue. El silencio fue tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo descontrolado. Entonces, desde el baño, un sonido cristalino, el tintineo del vidrio al romperse. Sabía lo que estaba ahí. Sabía que, si miraba, sería el fin. Pero fui de todos modos. El baño estaba helado, el lavabo cubierto por una capa delgada de hielo. Encima, el séptimo espejo, intacto, reflejaba mi imagen. Solo que mi reflejo ya no era yo. Era él, el hombre del traje, con sus ojos negros, sonriendo a través del vidrio. Su mano apareció en el reflejo, presionando contra la superficie como si intentara atravesarla. Y entonces, lentamente, el espejo comenzó a agrietarse. Una voz resonó dentro de mi mente, suave y persuasiva.
Ya firmaste, Enzo, solo que no lo recuerdas. Y de repente, recordé. La noche en el callejón, el papel que toqué, el dolor que sentí, ya lo había aceptado. El espejo se hizo añicos en 1000 pedazos, y algo me jaló hacia adentro. Caí en un vacío sin fin, mientras voces susurraban a mi alrededor. Fragmentos de vidas robadas, de almas intercambiadas. Vi a don Raúl llorando sobre los cuerpos de su familia. Vi a mi jefa, la que me había promovido, firmando un contrato sin leer. Vi a cientos de otros, todos engañados, todos condenados. Y entonces, la oscuridad se abrió. Estaba de vuelta en la avenida Gómez Morín, pero algo estaba mal. La gente pasaba a través de mí, como si no estuviera ahí. Miré mi reflejo en un escaparate, y no vi nada. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré. ¿Era yo? O algo con mi rostro, vistiendo mi traje del trabajo, sonriendo con unos dientes demasiado perfectos. Gracias por el cuerpo, dijo, con mi voz. Prometo darle un buen uso. Antes de que pudiera reaccionar, se perdió entre la multitud, y yo seguía ahí, invisible, intocable, olvidado. Mi nombre es Gabriel Peralta. Trabajo como contador en una oficina en el centro de Monterrey, y hasta esa noche, mi vida era común, sin emociones, sin sorpresas. Tal vez por eso acepté la invitación. Fue mi compañero, Julio, quien sugirió la escalada. Habló del Cerro de las Mitras como un lugar tranquilo, perfecto para ver el atardecer lejos de la ciudad. Nunca he sido de creer en leyendas urbanas, pero conocía los rumores, historias de personas desaparecidas, de rituales extraños en las cuevas. Me parecían tonterías. Las montañas son solo montañas. Llegamos al pie de la sierra poco antes del anochecer. El viento soplaba frío y las sombras de las rocas se alargaban como manos. Julio parecía emocionado, pero noté algo extraño. Llevaba una mochila pequeña, demasiado pesada para solo agua y bocadillos. ¿Qué traes ahí?, pregunté, intentando disimular mi incomodidad. Solo cosas útiles, respondió, evitando mi mirada. Comenzamos el ascenso. El sendero era más empinado de lo que imaginaba, y pronto estábamos sudando, jadeando. El sol desapareció rápido, dejando solo un cielo rojizo. Fue entonces cuando escuché un murmullo distante, casi como un canto. Parecía venir de algún lugar sobre nosotros, entre las rocas. Julio, ¿oíste eso? No respondió. Cuando volteé, estaba unos metros atrás, quieto, con la mirada fija en algo a mi izquierda. Seguí su mirada y lo vi, una grieta en la roca, estrecha, casi oculta. Dentro, algo brillaba. Fuego. Mi cuerpo se estremeció. No era una fogata de campamento. Las llamas formaban un círculo perfecto y, en el centro, algo oscuro e indistinto se movía. El canto se hizo más fuerte, una melodía gutural que no parecía humana. «Vámonos», susurré con voz ronca. Julio sonrió, una sonrisa que no encajaba con la situación. «No ahora, Gabriel, ya nos vieron». Fue entonces cuando me di cuenta de que las sombras alrededor de la grieta no eran rocas, eran figuras, y se estaban moviendo hacia nosotros. No esperé a entender lo que Julio quiso decir con «ya nos vieron». Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Me di la vuelta y empecé a bajar por el sendero, tropezando con las piedras sueltas, mis manos arañadas por los cactus y los arbustos secos. El viento ahora parecía susurrar cosas, palabras que mi instinto no quería descifrar. Pero Julio no estaba detrás de mí. Me detuve por un instante, jadeando, y miré hacia atrás. Él seguía allá arriba, parado frente a la grieta, como si estuviera esperando. Las figuras, al menos 3, quizá 4, ya habían salido de la cueva y se acercaban a él. No eran altas, pero se movían de una forma extraña y sombría. Una parte de mí quería gritarle a Julio, jalarlo de ahí. Otra parte, más fuerte,
Solo quería correr. Fue entonces cuando escuché el primer grito. No fue un grito de miedo, ni de dolor. Fue algo peor, un sonido áspero, casi de éxtasis, como si estuviera feliz. No era el Julio que yo conocía. Me di la vuelta y seguí bajando, pero el sendero se sentía diferente. Las piedras por las que juraba haber pasado minutos atrás ya no estaban. En su lugar, había marcas en el suelo, surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y entonces vi los huesos, pequeños, rotos, algunos carbonizados. No eran de animales. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Intenté sacar el celular, pero las manos me temblaban demasiado. Cuando por fin logré ver la pantalla, sin señal, y entonces el canto comenzó de nuevo. Esta vez venía de todos lados. Miré hacia arriba, hacia la cima, y vi que el círculo de fuego ahora era más grande. Alguien, o algo, había echado más leña, y las llamas se alzaban en espirales, proyectando sombras danzantes en las paredes de la montaña. Y en medio de aquel fuego, una figura se destacaba, alta, demasiado delgada, con los brazos abiertos, como si estuviera clavada en una cruz. Giró la cabeza lentamente, como si supiera exactamente dónde estaba yo. No esperé a ver más. Salí corriendo como un loco, cayendo, levantándome, resbalando en piedras mojadas, hasta que, finalmente, vi las luces de la ciudad a lo lejos. Pero había algo que supe incluso antes de llegar a casa. Ellos sabían quién era yo. Y, peor aún, Julio me había llevado ahí a propósito. La ciudad nunca me había parecido tan segura como aquella noche. Las luces de los postes, el sonido distante de los autos, todo me hacía sentir que había regresado al mundo real. Pero el terror seguía latiendo en mis venas. Llegué a casa temblando, con la ropa sucia de tierra y rasgada en las rodillas. Mi esposa, Ana, se levantó sobresaltada cuando entré. «Gabriel, ¿qué pasó? Estás pálido». No pude responder. Me senté en el sofá, con las manos aún sucias por los arañazos de la bajada, e intenté controlar la respiración. ¿Cómo explicar lo que había visto? ¿Cómo decirle que Julio, mi compañero de trabajo, un tipo normal con quien tomaba café todas las mañanas, me había llevado ahí a propósito? Fue un accidente. Mentí. Evitando su mirada, me caí en el sendero. Julio ya regresó a su casa. Ana frunció el ceño, pero no preguntó más. Fui directo a la regadera. El agua caliente no logró quitar el frío que se me había metido en los huesos. Cuando cerré los ojos, seguía viendo aquella figura en el fuego, con los brazos abiertos, su cabeza girando lentamente. Al salir, miré mi celular. 12 mensajes sin leer, todos de Julio. El estómago se me revolvió. Abrí el primero. Gabriel, ¿a dónde fuiste? Quieren conocerte. El segundo, lo viste, ¿verdad? Lo sentiste. El tercero, saben dónde vives. Los demás eran solo símbolos, dibujos extraños, como letras deformadas, y una foto de mi calle. Arranqué el celular del cargador como si me quemara. Respiraba demasiado rápido. Era imposible. Julio no sabía dónde vivía. Nunca había venido aquí. Nunca me había preguntado. A menos que ya lo supiera desde antes. Miré por la ventana. La calle estaba vacía, iluminada solo por el poste en la esquina. Pero entonces, movimiento. Alguien estaba parado bajo la luz, mirando hacia mi casa. No podía ver su rostro, pero su silueta era demasiado delgada, como la figura en el fuego. Apagué la luz del cuarto y me alejé de la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza. Julio me había llevado al cerro a propósito, y ahora alguien había venido por mí. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, un cuchillo de cocina sobre la mesa. La figura bajo el poste desapareció después de unos minutos, pero la sensación de que me estaban observando no se fue. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, quise creer que solo había sido una pesadilla. Pero los mensajes seguían ahí, y Julio no apareció en el trabajo. Pasaron 2 días, ninguna señal de él.
Nadie en la oficina sabía nada, ni siquiera el jefe. Fue hasta el tercer día que recibí un sobre dejado sobre mi escritorio, sin remitente. Adentro había una foto antigua, amarillenta. Era un grupo de personas frente al Cerro de las Mitras, vestidas con ropas extrañas, como si fueran de otra época. En el centro, un hombre alto sostenía un libro abierto. Su rostro estaba borroso, pero el resto lo reconocí. Julio estaba en la foto. Sonreía, exactamente como en la noche del cerro. Pero la foto tenía algo escrito en la parte de atrás. 1924. La sangre se me heló. ¿Cómo era posible? Julio no tenía más de 35 años, a menos que no fuera quien yo creía. Tomé el celular y bloqueé su número. Borré todos los mensajes. Intenté convencerme de que era algún truco, una broma enfermiza. Pero entonces, esa misma noche, alguien tocó a mi puerta. No era Julio, era un policía. «¿Señor Peralta?», preguntó con un tono extrañamente cauteloso. «¿Conoce a Julio Márquez?». «Sí, es mi compañero». «¿Por qué?». El policía dudó, como si no quisiera seguir hablando. «Hoy encontraron un cuerpo en el Cerro de las Mitras. Lleva ahí años, según los peritos, pero…» Hizo una pausa. Los documentos en su bolsillo eran recientes, y había un mensaje escrito en una de las piedras. «¿Qué mensaje?». Mi voz apenas salió. El policía me miró directo a los ojos y dijo: «Gabriel, ya eres uno de nosotros». Y entonces me entregó algo, un pequeño fragmento de hueso, quemado en las puntas. Esto estaba con el cuerpo. Cuando el policía se fue, yo seguía paralizado en la puerta. Miré el hueso en mi mano y, por primera vez, lo sentí. No era miedo, era reconocimiento, como si aquello ya hubiera sido parte de mí en otra vida. Y entonces, en el reflejo de la ventana, vi algo detrás de mí. Una sombra alta, demasiado delgada, con los brazos abiertos como en una cruz. Pero cuando me giré, no había nadie. Solo el viento, soplando suavemente, como un canto lejano. Hoy, ya no miro hacia el Cerro de las Mitras. Sigue ahí, imponente, como una entidad apuntando al cielo, pero finjo no verlo. Mi vida parece normal. Voy a trabajar, como siempre. Saludo a mis compañeros. Ana aún me prepara el desayuno, pero nada es como antes, porque ahora escucho cosas. Son susurros, casi inaudibles, provenientes de lugares donde no debería haber ninguna voz. Del desagüe de la regadera, cuando el agua corre. Del viento golpeando la ventana del cuarto a las 3 de la mañana. Hablan en un idioma que no conozco, pero que, de alguna forma, entiendo, y me atormenta. Mi nombre es Floriano, y hasta hace 3 meses, yo era un hombre común. Trabajaba como contador en una oficina gris en el centro de Monterrey, llevando una vida tan monótona que los días se confundían. Nada en mí destacaba, ni mi apariencia, ni mi rutina, hasta que todo cambió. Todo comenzó con un rumor. Durante el almuerzo, un compañero de trabajo comentó sobre una librería escondida en los callejones cerca de la Plaza Zaragoza. Nada llamativo, solo una puerta estrecha entre edificios antiguos, con un letrero casi borrado, Librería del Viejo Tomás. Pero los vecinos del área la llamaban de otro nombre, la tienda del libro prohibido. Decían que, si sabías pedir de la manera correcta, el dueño, un hombre bajo y con gafas gruesas, te llevaría a un rincón oscuro de la tienda y te mostraría un libro encuadernado en cuero negro, sin título, un manual de rituales para invocar a Lucifer a cambio de riqueza, poder o cualquier deseo terrenal. Claro, yo no creía en eso, pero esa noche, mientras caminaba a casa, algo me hizo desviar del camino. La librería estaba allí, exactamente como la describieron. La puerta crujió cuando entré y el olor a papel húmedo llenó mi nariz. Las estanterías estaban abarrotadas de libros viejos, algunos tan antiguos que las cubiertas parecían deshacerse al tocarlas. Fue entonces cuando lo vi.
al tal dueño, un hombre de mediana edad, con los ojos agrandados por las gafas, observándome por encima de un libro abierto. ¿Busca algo en especial? Su voz era seca, como si no la usara desde hace mucho tiempo. Dudé. Era ridículo, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Escuché hablar de un libro, uno que no está en las estanterías. Él no reaccionó, solo cerró el libro lentamente y salió de detrás del mostrador. Sin decir nada, hizo un gesto para que lo siguiera hasta un pasillo estrecho en el fondo de la tienda. Allí, en una estantería cerrada con una cadena oxidada, sacó un volumen grueso, encuadernado en cuero oscuro. «No eres el primero en buscarlo», dijo, entregándomelo. «Pero recuerda, hojea las páginas si lo deseas. Solo no leas en voz alta». El libro era más pesado de lo que parecía. Cuando abrí la primera página, una mancha oscura, casi como sangre seca, teñía la esquina del papel. Y entonces vi las palabras escritas en un español arcaico. «Aquellos que buscan al Señor de la Luz deben estar preparados para pagar el precio». Mis manos temblaron. Debí haber cerrado ese libro en ese momento, pero no lo cerré. Y así fue como todo comenzó. No compré el libro esa noche. Algo en el tono del dueño, en la forma en que sus dedos se retraían al entregármelo, como si temiera tocarlo por mucho tiempo, me hizo devolverlo a la estantería. Pero las palabras de esas páginas no salían de mi cabeza. En los días siguientes, volví a la librería 3 veces, siempre después del trabajo, fingiendo buscar otras cosas. El dueño me observaba en silencio, como si supiera que no estaba allí por casualidad. En la 4ª visita, no estaba. En su lugar, una mujer anciana, con el cabello gris atado en un moño apretado, me miró con desconfianza. «Usted busca el libro, ¿verdad?». No sonrió. No respondí, pero ella ya lo sabía. Sin más explicaciones, tomó una llave colgada en un gancho detrás del mostrador y abrió la misma estantería cerrada con llave. El volumen estaba allí, exactamente como antes. Esta vez, no resistí. «¿Cuánto cuesta?». Ella rió, un sonido seco y sin humor. «No se compra, solo se presta. Y solo para quien está dispuesto». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, ella ya había envuelto el libro en un paño oscuro y me lo empujó a las manos. «Devuélvelo cuando termines, o cuando él termine contigo». Salí de allí con el corazón latiendo fuerte, el peso del libro contra mi pecho como si estuviera vivo. En casa, lo puse sobre la mesa de la cocina y, por primera vez, lo examiné bien. El cuero de la tapa estaba gastado, con marcas que parecían arañazos. Cuando lo abrí, una hoja suelta cayó al suelo. Era un pedazo de papel amarillento, con una lista de nombres garabateados. Algunos estaban tachados con tinta roja. No necesité pensar mucho para entender. Eran nombres de personas que habían tenido el libro antes que yo. Y los tachados eran los que no lo devolvieron. Esa noche, soñé con voces susurrando en un idioma que no entendía. Desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, mirándome en la oscuridad. Cuando encendí la luz, no había nada, solo el libro, aún sobre la mesa, ahora abierto en una página que no recordaba haber hojeado. Era un ritual. Las instrucciones eran claras. Un símbolo dibujado en el suelo, velas negras, una ofrenda de sangre. No mucho, solo unas gotas. Lo suficiente para mostrar sinceridad. No pensaba hacer eso, por supuesto. Solo era curiosidad morbosa. Pero entonces, a la mañana siguiente, algo extraño sucedió. En el camino al trabajo, un hombre que nunca había visto antes se detuvo frente a mí, bloqueando la acera. Llevaba un traje oscuro, incluso con el calor sofocante de Monterrey, y sus ojos eran tan negros que parecían sin pupilas. «¿Ya comenzaste?», susurró, como si hablara solo para mí. Antes de que pudiera responder, desapareció en la multitud. Cuando llegué a la oficina, mi jefe me llamó para una reunión inesperada. Un error en los cálculos del mes pasado, algo que juraba haber revisado,
Había causado una pérdida considerable. No me despidieron en el momento, pero la amenaza estaba en el aire. En ese momento recordé el libro. Recordé las promesas escritas en él: riqueza, poder, todo lo que desees. Y por primera vez, consideré seriamente que tal vez, solo tal vez, valiera la pena intentarlo. La decisión llegó esa misma noche, después de la tercera copa de whisky. El libro estaba abierto sobre mi mesa de comedor, las velas negras que compré en una botánica del centro alineadas al lado. No creía en nada de eso, pero el desesperación habla más fuerte que la razón. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Dibujé el símbolo en el suelo de la sala con tiza blanca, una estrella de 5 puntas rodeada por un círculo. Encendí las velas, apagué las luces. El apartamento quedó inmerso en sombras, el aire pesado con el olor a parafina quemada. Mis manos temblaban cuando tomé el cuchillo de cocina, una hoja común, de esas que cortan pan, y presioné la punta contra la palma de mi mano. La sangre escurría lentamente, cayendo en el centro del símbolo. Nada sucedió. Solté una risa nerviosa. Claro que nada sucedería. Solo era un libro viejo, folclore de gente supersticiosa. Respiré profundo, sintiéndome idiota por haber cedido a esa fantasía barata. Fue entonces cuando la llama de las velas se elevó, subiendo en espirales tan altas que casi tocaban el techo. El viento golpeó contra las ventanas, pero yo vivía en el 10º piso, y no había viento en el pronóstico. La sangre en el suelo comenzó a moverse. No se derramó, no salpicó. Fluyó, como si algo lo estuviera arrastrando, formando líneas que se entrelazaban dentro del símbolo. La sala se volvió helada. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. Algo me mantenía allí, invisible, insistente. Y entonces, él llegó. No lo vi. No escuché pasos. Lo sentí, como una presencia que ocupaba el espacio antes vacío a mi lado. El aire se volvió pesado, oliendo a azufre y amoníaco. Mi piel se erizó. Cada cabello de mi cuerpo se levantó como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. ¿Pediste? La voz vino por mis oídos. Retumbó dentro de mi cabeza como si hubiera sido atragantada por siglos. No era una pregunta, era una afirmación. No respondí, no pude. Mi garganta seca como cenizas. Pero él sabía, él siempre sabe. La presión aumentó, como si el aire a mi alrededor se estuviera compactando. Mi visión se oscureció, y luego, tan rápido como comenzó, todo se detuvo. Las velas se apagaron. La sala volvió a la temperatura normal. El símbolo en el suelo estaba intacto, pero la sangre, mi sangre, había sido absorbida. Solo entonces me di cuenta. Mis manos ya no temblaban. Mi pecho no dolía. Y en el centro del símbolo, donde mi sangre había caído, había una moneda, vieja, desgastada, con un rostro que no reconocía grabado de un lado. El primer pago. Pasaron 3 meses desde esa noche. Nadie en la oficina entendió cómo el error en los cálculos se corrigió solo, ni cómo el cliente más difícil de la empresa aceptó renovar el contrato sin ninguna negociación. Mi jefe me llamó a una reunión privada y me promovió. «Te lo mereces», dijo, sin saber que yo no había hecho nada para merecerlo. La moneda todavía está en mi cartera. Nunca la gasté. Algunas noches, cuando el silencio del apartamento se vuelve demasiado pesado, la saco y la observo bajo la débil luz de la lámpara. El rostro grabado en ella parece cambiar de expresión dependiendo del ángulo. A veces sonríe, otras veces frunce el ceño como si estuviera decepcionado. El libro fue devuelto a la librería una semana después del ritual. La mujer anciana no hizo preguntas. Solo tomó el volumen de mis manos con un gesto seco, como si ya supiera que volvería. Antes de salir, miré hacia atrás una última vez. El dueño original, el hombre de gafas gruesas, estaba allí, parado al fondo de la tienda, observándome en silencio. Sus labios se movieron,
formando dos palabras que no escuché, pero entendí perfectamente. Hasta luego. Desde entonces, cosas pequeñas pero imposibles siguen sucediendo. Dinero extra aparece en mi cuenta sin explicación. Personas que me perjudicaron en el pasado sufren accidentes inexplicables. Siempre que paso por un espejo siento que ya no soy el mismo. Y los sueños, en los sueños, siempre estoy de vuelta en ese círculo, pero ahora hay otras voces en él. Susurros en lenguas muertas, gritos, como si estuvieran atrapados detrás de una cortina delgada entre mi mundo y el de ellos. A veces, despierto con rasguños en la espalda, líneas finas y superficiales, como si alguien hubiera pasado las uñas levemente por mi piel mientras dormía. Busqué historias parecidas, en foros oscuros, en relatos de archivos policiales antiguos de Monterrey. Descubrí que no soy el primero, ni seré el último. Algunos desaparecieron, otros se volvieron locos. Casi todos, sin excepción, vieron sus deseos cumplidos antes de descubrir que pidieron lo incorrecto. No sé lo que viene ahora, no sé cuándo, ni cómo, se cobrará la deuda. Tengo miedo de que deba ser pagada con mi sangre,